Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar hablando acerca de las emociones en la medicina china, según el texto de la práctica en la medicina china de Giovanni Masiosia. Vamos por último a las dos últimas emociones manifestadas en el texto. Por ejemplo, la culpa, que es una emoción omnipresente, dice Masiosia, en los pacientes occidentales, está totalmente ausente de los libros de medicina china. Si bien ellos tienen el concepto del honor o perder el honor, también no está en los libros de medicina china. Y podría decirse simplemente que no existen la psique y el alma chinas. Podría sostenerse que la culpa está relacionada de manera intrínseca con las religiones judeocristianas y en especial con la cristiana con su concepto de pecado original. Esta interpretación de Masiosia. Existen escasas expresiones en chino para referirse a culpa y todas ellas aluden a la culpa en un sentido legal y no a un sentimiento de culpa. Una expresión cotidiana para indicar un sentimiento de culpa sería you xi gang, que significa tener sentimiento de culpa, donde sui quiere decir culpa o delito en el sentido legal. Nunca he visto expresiones que se refieran al sentimiento de culpa en los libros chinos modernos. Podría arguirse que se debe al hecho de que en las sociedades judeocristianas el sentimiento de culpa es omnipresente, mientras que en las orientales el sentimiento está más o menos ausente. No en vano, el concepto de culpa no aparece en ningún modo en las tres grandes religiones chinas: confucianismo, taoísmo y budismo. De hecho, Confucio ni siquiera creía en el valor del castigo para los delitos. Debe subrayarse que aquí nos preocupa en cuanto a las emociones no es la culpa en sí, sino el sentimiento de culpa que está relacionado con la comisión de delito o transgresión. Es decir, no solamente con esto. Por ejemplo, una persona puede haber cometido un delito, pero no sentir ninguna culpa. Inversamente, tal vez no haya cometido delito o transgresión algunos, pero se siente culpable. La culpa puede manifestarse de muchas formas diferentes. A continuación se indican algunas. Yo creo igual que el concepto de el honor en la medicina china, perdón, en la cultura oriental estaría ligeramente asociado, aunque también vamos a ver que aparece en lo que sería la vergüenza. Dice, sentimiento de responsabilidad por circunstancias negativas que han recaído sobre uno mismo o sobre otros. Sentimiento de arrepentimiento por fechorías reales o imaginadas, pasadas y presentes. Sentimiento responsable y culpable por cualquier hecho negativo que ocurra a miembros de la familia o al cónyuge. Asunción de responsabilidad por mala suerte o el problema de otra persona. Son algunos ejemplos. Aparte de estos ejemplos, sobre la consecuencia, un sentimiento de culpa puede hacer que una persona dé pasos muy importantes que cambien su vida, como el matrimonio o la asunción de un trabajo. En otras palabras, un sentimiento subconsciente de culpabilidad puede desempeñar un papel de elección de un trabajo y de la vida en pareja. Es decir, afecta la toma de decisiones también quizá basado en presión externa, presión social. Los anteriores son solo algunos ejemplos de la clase de comportamiento inducida por los sentimientos de culpa. Un sentimiento semejante puede deberse a la transgresión de tabúes sociales o religiosos o al impulso de hacer algo malo de lo que luego nos arrepentimos. Sin embargo, el sentimiento de culpa también puede ser innato y no estar relacionado con ninguna acción específica, y este último es, de hecho, el más destructivo. La culpa conforma el núcleo de la psicología y la teología judeocristianas. La culpa constituía también una piedra angular importante en las teorías de Freud. Conviene distinguir el sentido subjetivo de culpa de su contrapartida objetiva. Por ejemplo, puede declararse culpable a una persona ante un tribunal sin que ésta abrigue tal sentimiento, o en un contexto religioso, una persona puede acusarse de culpabilidad ante Dios, pero sin sentirse verdaderamente culpable. También es posible ser culpable de algo, pero no sentir culpabilidad. Por tanto, lo importante es el sentimiento de culpa. Las personas proclives a responsabilizarse a sí mismas por todo lo que sale mal a su alrededor pueden sufrir también un sentimiento de culpa injustificado y subjetivo. Es decir, es la sensación de haber hecho algo malo, por ejemplo, también, y no poder quizá perdonárselo. La culpa es un reproche que uno se hace a sí mismo por problemas reales o por un sentimiento innato totalmente desconectado de cualquier realidad. Incluye un sentimiento de inadecuación y desesperación no presente en la vergüenza. La culpa no necesita ninguna ofensa particular, y la doctrina del pecado original es un ejemplo de ello. Cuando nos vemos asaltados por un sentimiento de culpa, nos convertimos en nuestro propio juez, mucho más inflexible y menos razonable que cualquier juez real. Será una suerte de autoexigencia o autocondena.
La culpa se dirige hacia el interior y el objeto es el yo. En este sentido, es casi la emoción opuesta a la ira, ya que esta última se dirige normalmente hacia otra persona, pero podría ser enojo hacia uno mismo. La culpa se basa en criterios morales de quebrantamiento de una ley de moralidad. La mitología de la culpa es la doctrina del pecado original, la autoridad que aporta los criterios es absoluta e incuestionable. La culpa es una emoción oscura, sin redención, es mucho más oscura que la vergüenza. La culpa puede tener diferentes efectos en distintas personas. En primer lugar, puede conducir al estancamiento del chi. Afecta a cualquier órgano y sobre todo a los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones. Bueno, de esta lista solo el vaso estaría exento. Dado su carácter oscuro, estancado, el estancamiento de chi puede causar éstasis de sangre con facilidad y rapidez. Esta éstasis de sangre puede estar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier órgano, pero especialmente en los pulmones, el corazón, el vaso y el hígado. O sea, estancamiento de chi también que lleva a un estancamiento de sangre. En ciertas condiciones, la culpa puede causar también hundimiento del chi y afecta a los riñones para provocar problemas urinarios o menstruales por hundimiento, es decir, la energía va hacia abajo, sobre todo chao inferior, del ombligo hacia abajo. La lengua tiene una punta roja y posiblemente un cuerpo morado, que sería morado por estancamiento de sangre. El pulso es profundo, débil en las posiciones de riñón, sería posición chi, la tercera posición, más abajo, en ambas manos, posiblemente un tanto desbordante en la posición de corazón y agitado sin oscilación, lado izquierdo. También puede ser firme cuando la culpa aparece debido a ira reprimida. El pulso será pequeño y tenso. Bueno, entonces puede generar estancamiento de chi y hundimiento, afectando a casi todos los órganos, lo cual después termina llevando a estancamiento de sangre. La diferencia entre estancamiento de chi y sangre es que el estancamiento de sangre es quizá más crónico, se manifiesta con esta coloración morada o cianótica en la lengua y genera un dolor más punzante, y el estancamiento de chi genera dolores un poco más dispersos. Luego tenemos la vergüenza. La vergüenza es una emoción común en los pacientes occidentales. Puede estar causada por vergüenza por el comportamiento personal, pero más comúnmente es un sentimiento innato de vergüenza debido a la educación que se ha recibido. Se trata de un sentimiento de inutilidad, de falta de autoestima. En cierto modo, es la emoción opuesta a la ira y el orgullo. La ira se dirige hacia afuera, estoy enojado con alguien, mientras que la vergüenza lo hace hacia el interior. Es una acusación contra uno mismo. Un aspecto importante de la vergüenza es que se trata de un sentimiento que debe ocultarse. Cuando nos aqueja la vergüenza, nos sentimos juzgados en todo momento. La culpa sería similar, yo creo, en este sentido, pero a veces la culpa uno quizá la puede no ocultar tanto en busca de una cierta redención, si se quiere, o el perdón de un otro. Según Solomon, en pequeñas dosis la vergüenza puede constituir una afirmación de la propia autonomía, una confirmación de que se vive según las normas y se acepta la responsabilidad. En su opinión, aunque opuesta al orgullo, la vergüenza es reveladora a sí mismo de autoestima. Es fácil sentirse bien con uno mismo cuando no se tienen valores, cuando se rehúsa a aceptar la responsabilidad de las propias acciones o cuando se piensa que no se ha hecho nada mal. La capacidad de admitir y expiar los errores propios es tan esencial para la sabiduría y la dignidad personal como la de querer a los demás. Sin embargo, en casos graves, que son los únicos que nos preocupan cuando la vergüenza se convierte en una causa de enfermedad, la vergüenza llega a ser abrumadora y autodegradante, extremadamente defensiva e impotente. Como causa de enfermedad consideramos la vergüenza que es aplastante, debida a la propia educación y no relacionada con las propias acciones o con haber hecho algo mal. Una persona que sufre esta clase de vergüenza siempre se sentirá como si estuviera actuando de manera impropia y querrá ocultarse. Se dice a menudo que las sociedades occidentales están basadas en la culpa y que las orientales se sustentan en vergüenza, por lo cual resulta útil explorar las diferencias entre vergüenza y culpa. La vergüenza está relacionada con el lugar que se ocupa en la sociedad, con lo que piensan los demás de nosotros, con el sentimiento de que es preciso esconderse porque se ha cometido un error, algo que la sociedad desaprueba, algo sucio. En otras palabras, en la medida en que no hemos hecho nada que desapruebe la sociedad, o lo que es más importante, siempre que no seamos vistos, descubiertos, después de hacer algo malo, no sentimos vergüenza. En cambio, en tales situaciones tal vez nos sintamos culpables incluso aunque nadie nos vea hacer esa cosa mal. Podría decirse que con la culpa oímos una voz
que nos reprueba. Con la vergüenza vemos a personas que nos condenan. Por tanto, la vergüenza puede evitarse si no somos vistos en nuestra acción reprobable. La culpa es incesante, no podemos evitarla aunque nadie nos vea, porque oímos la voz del juez interior que nos condena. Sería como la idea entonces, la culpa es como autojuicio en este caso, es el sentimiento de culpa, y la vergüenza es en relación a un otro, pero igual puede llevar a comportamientos evasivos o evitativos. Por ejemplo, personas que esconden cosas que no tengan quizá nada de malo, pero se sienten que no van a ser aprobados por los demás si revelan sus inclinaciones particulares en cualquier aspecto, aunque no sea necesariamente algo negativo. Lo más importante de la vergüenza es cómo aparecemos los demás ante los demás miembros de la comunidad, no cómo nos sentimos por dentro. La culpa es una emoción más oscura, más dirigida al interior, una emoción de la que no existe escapatoria. El juicio está ahí, nos vean los demás o no. La gran diferencia entre culpa y vergüenza es que la culpa no tiene redención y nos devora por dentro para siempre. La vergüenza tiene redención y reparación. Bueno, quizá se puede hacer algún tipo de trabajo que haga que la persona sienta que ha sido capaz de compensar aquello por lo cual se siente culpable. Es cierto que las sociedades orientales se basan en la vergüenza, probablemente debido a la fuerte influencia confuciana. Sin embargo, eso no significa que la vergüenza no sea una emoción dominante también en Occidente. Como la ética confuciana versa sobre todo en torno a las relaciones sociales y sobre el lugar que uno ocupa en la sociedad y conforme a estrictas reglas de conducta y jerarquía social, es natural que la vergüenza surja cuando se contravienen reglas sociales establecidas. Así, la gente se preocupa de no ser vista haciendo algo que la sociedad desaprobaría, razón por la cual la vergüenza puede producir a veces consecuencias extremas, como cuando los hombres de negocios japoneses se quitan la vida al caer en desgracia social. O sea, esto es lo que les decía, el concepto de el honor. Probablemente también, por este motivo, la ira desempeña un papel tan destacado en la causa emocional de la enfermedad para los chinos. La ira es probablemente la más perturbadora de las emociones desde el punto de vista social, y una emoción que potencialmente puede desafiar y quebrantar el orden y la jerarquía social. El caballero confuciano nunca se ve invadido por la ira, y dejarse ver airado es vergonzoso. O sea, sería como vergüenza manifestar ese exceso de ira, aunque uno esté totalmente justificado en la eh, perspectiva confuciana, uno debe no manifestarla. Sin embargo, la vergüenza es común también en Occidente, y diríamos más aún en los países protestantes con una profunda tradición puritana. La vergüenza se dirige hacia el interior. Los objetos de la vergüenza son las acciones. Viene dictada por criterios morales y tiene una evaluación negativa. Todos somos responsables y censurables. Como en la ira, la vergüenza implica una mitología judicial de ley y orden, acusación y castigo. En la vergüenza, a diferencia de la ira, nos dejamos caer en la incómoda posición del abogado defensor y no del juez, si bien un defensor que ha admitido abiertamente su delito y está dispuesto a aceptar el castigo. La vergüenza se dirige hacia adentro y por tanto hace no solo que el chi se estanque, sino también posiblemente que se hunda. De hecho, el hundimiento del chi es un resultado frecuente en la vergüenza. Con frecuencia, también la humedad acompaña a la vergüenza. Cuando se siente vergüenza, se siente uno sucio, y la suciedad es característica de la humedad. Según mi experiencia, dice Maciocia, la vergüenza se manifiesta a menudo con hundimiento de chi y humedad, por ejemplo, con prolapso de los órganos, secreción vaginal crónica y persistente, sangrado menstrual crónico y excesivo por hundimiento de chi de vaso y de riñón, ligera incontinencia urinaria crónica, etc. Entonces, en esta perspectiva, lo que genera es, por un lado, un estancamiento de chi en corazón, vaso y riñones, y también un hundimiento de chi de vaso y riñones que puede generar prolapso de los órganos, o a veces una excesiva descarga hacia abajo. Puede ser urinaria, puede ser menstrual también, que son síntomas en la medicina china de la humedad. Bueno, hasta acá con esta lectura. Recuerden, si les interesa saber más acerca del tratamiento de condiciones mentales y emocionales con medicina china, pueden participar del seminario que estamos dictando. Se pueden comunicar para más información sobre cómo acceder a este contenido.